Buen día, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al curso de matemáticas de cuarto y quinto bachillerato. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre los volúmenes de cuerpos geométricos. Y bueno, la semana pasada terminamos de trabajar todo lo que tiene que ver con volúmenes de figuras planas. Ahora vamos a trabajar con figuras de cuerpos geométricos y volúmenes. O sea, estamos hablando ya de figuras en 3 dimensiones que tienen altura, longitud y profundidad, que les explicaba hace unos días precisamente, o unas clases atrás, que cuando estamos trabajando geometría, especialmente vamos a trabajar dos tipos de cuerpos, ¿verdad? Los cuerpos planos y los cuerpos con volumen. Entonces vamos a empezar por el primero, que es el prisma. Cuando hablamos de un prisma, nos vamos a referir a diferentes figuras, pero precisamente estas se derivan de las figuras o los polígonos, ¿sí? Solo que estas varían sus características, por eso es importante que prestemos atención. Por definición, nos dice que un prisma es un cuerpo geométrico cuyas bases son dos polígonos iguales y paralelos, y sus caras laterales son paralelogramos. Bueno, sé que se escucha algo raro, pero realmente es sencillo, ¿sí? Un prisma se deriva de un polígono, ¿sí? Que puede ser cuadrado, ¿sí? Cuadrado, rectángulo, puede ser triángulo, puede ser pentágono, hexágono, octágono, heptágono, puede ser nonágono, decágono, un decágono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser su característica principal? Es que literalmente estamos hablando de que el polígono va a ser cada cara, así como ustedes ven aquí en el ejemplo del prisma, ¿sí? Les voy a hacer un poco de zoom para que lo vean mejor. Ustedes pueden observar, aquí tengo en la figura número 65, que estoy seleccionando, ven que de ambos lados, o sea, en la parte superior e inferior, tenemos un pentágono. Entonces, un prisma se caracteriza porque el polígono representativo es el mismo tanto de la base como el tope superior, por decírselos así. Entonces, esto puede ser un cuadrado, esto puede ser un hexágono, puede ser un heptágono, pero tiene que ir tanto arriba como abajo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de sus peculiaridades. Y es que dice que según la base de un prisma, este puede ser triangular, cuadrangular, hexagonal, pentagonal, etc. No necesariamente tiene que ser la misma figura que ustedes están viendo en la guía. Bueno, un prisma tiene algo que se llama, o sus componentes, ¿verdad? Tiene uno de sus componentes que se llaman aristas, ¿sí? Y las aristas son las intersecciones que hay en las caras. Miren, eso es lo que nosotros conocemos como una arista. Una intersección, recuerden que es un punto de unión. Pueden observar aquí que hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Y así sucesivamente usted puede ir identificando cada una de las aristas del prisma, que es solamente los puntos de unión de cada cara. Entonces, se dice que un prisma puede ser recto, oblicuo, regular, irregular. Va a depender de sus características. Va a depender de las características personales o individuales de los aristas. De las aristas de cada una de estas figuras. Ahora, después de esto, vamos a empezar a definir por qué se dice que un prisma es recto. Y esto es porque las aristas son perpendiculares a la base y oblicuo. Es recto cuando las aristas son perpendiculares. Solo para recordar, una línea perpendicular es aquella que va en forma recta, ¿sí?
Y se dice que es un prisma oblicuo cuando estas aristas son lo contrario. Denme un momento, les voy a mostrar ahorita aquí en la web. Quiero que observen. Esto, como ustedes pueden observar, son líneas perpendiculares. O sea que si el prisma tiene una arista, así como ustedes lo ven, que es en línea recta y posee aristas que tienen forma perpendicular, entonces se dice que es un prisma recto. Ahora, si no es así y en lugar de tener aristas perpendiculares tiene aristas oblicuas, así como en este caso, quiero que observen, las oblicuas son un tipo de línea, un segmento de línea, como los que están viendo aquí en pantalla. ¿Sí? También son una línea recta, pero que varían sus ángulos. Por eso se dice que son oblicuos. En el caso de las perpendiculares vemos que son ángulos rectos, por eso es que se llama prisma recto. Y en el caso de las perpendiculares vemos que el ángulo es diferente, por lo cual se le denomina prisma oblicuo. Ahora sí, regresando a nuestra clase, vamos a hablar sobre los prismas regulares y los irregulares. Es regular cuando se conoce que el prisma por sus aristas es recto y sus bases son polígonos regulares. Y también existen los prismas irregulares cuando es todo lo contrario a lo que les acabo de decir. Esta imagen del prisma de ejemplo, este que ustedes ven acá, es un prisma regular porque sus dos bases son polígonos regulares, o sea, son polígonos que tienen la misma medida de todos sus lados. Este es un pentágono y podríamos decir que si nos dan la medida de un lado que es 3 centímetros, sabemos que todos los demás lados son 3 centímetros. Y bueno, dejando esto, que ya espero que quedara claro, vamos a hablar sobre lo que es altura de un prisma, que es una característica primordial para poder obtener el área o el volumen. Se dice que la altura de un prisma es la perpendicular bajada de una base a otra. Y dice que en este caso, cuando el prisma es recto, ¿sí?, irregular, la altura es igual a la arista. Solo para darles una idea, una arista es esto, miren, podríamos decir que esta línea. Entonces estamos hablando de que es una arista y eso sería su altura. Cuando es recto y irregular. Si en dado caso fuera un prisma oblicuo e irregular, entonces cambia, ¿verdad? No sería lo mismo. También existe otro término que se llama paralelepípedo, que dice que es el prisma cuyas bases son paralelogramos iguales. Cuando el paralelepípedo es recto y sus bases son rectangulares o rectángulos iguales, recibe el nombre de paralelepípedo recto, rectangular u ortoedro, así como lo pueden observar aquí. Este de acá se llama ortoedro o paralelepípedo. Esa palabra me cuesta. O ortoedro. Este es un prisma que podríamos decir nosotros que es un rectángulo, pero como está en volumen o en 3 dimensiones, recibe el nombre de paralelepípedo. Bueno, entonces ya que tenemos esto, vamos a hablar sobre el volumen. Ahora aquí vamos a cambiar porque antes en las figuras planas le llamábamos área.
aquí, como estamos trabajando volúmenes, a ese área lo vamos a trabajar ahora en volumen, porque es la capacidad que tiene de contener dentro de la figura. Y segundo, que esto ya no lo vamos a trabajar en metros cuadráticos, sino que ahora son metros cúbicos. ¿Sí? Todo lo vamos a trabajar elevado a la tercera potencia o al cubo. Si estamos hablando de centímetros, centímetros cúbicos. Si hablamos de metros, metros cúbicos. Si hablamos de kilómetros, pues kilómetros cúbicos y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver el primer problema. Dice, hallar el volumen de un prisma recto regular triangular. Y lo primero que vamos a hacer es trazar la imagen. Aquí me están diciendo prisma recto, regular y triangular. Cuando me están diciendo recto y irregular, me están diciendo que va a ser un prisma con las características de aquí arriba. ¿Sí? Miren, así. Y cuando me dicen triangular, significa que la base va a ser en forma de triángulo. Por eso mi figura queda así, miren. Aquí tenemos un triángulo de base y es el mismo que está en la planta superior. Ya estas dos figuritas solamente se unen por las aristas, ¿verdad? Aquí hay una, la segunda y la tercera. Entonces, después de haber dibujado mi prisma recto, regular y triangular, y que me den la altura, porque me dice cuya altura es de 20 centímetros, el lado del triángulo de la base 15 centímetros y la altura de este triángulo es de 13 centímetros, vamos a empezar a plasmar esos datos, ¿sí? Ya sabemos que la altura del prisma es de 20. Me están diciendo que el apotema o la altura del triángulo, que puede ser referido de cualquier lado, es de 15 centímetros. Y también tenemos que la altura del triángulo va a ser de 13 centímetros. ¿Ven? Entonces tengo 15 del lado del triángulo, que son estos tres. 1, 2 y 3. Usted lo puede plasmar arriba, ¿verdad? Este lado debe ser de 15, que ya sabemos que como es un triángulo regular, entonces significa que cada lado del triángulo mide 15 centímetros. Y la altura de este triángulo es de 13. ¿Sí? Por eso es que está plasmado acá esta línea. La pueden plasmar de cualquier lado, puede ser desde este punto para abajo, puede ser desde este ángulo para el medio del otro, no es indiferente, pero lo que sí importa es que puedan hacer sus trazos y poder ir colocando las medidas, porque esto va a servir para nuestra fórmula. Dice que para poder calcular el área de un prisma, ¿sí? Va a ser igual al volumen de prisma, va a ser igual a la altura por la base. Entonces quiero que observen acá. El área de la base va a ser igual a 15 por 13, porque primero vamos a sacar el área del triángulo, ¿sí? Y si se recuerdan, en la fórmula para sacar el área de un triángulo es base por altura, partido 2. Entonces sería, miren, 15 centímetros de base por 13 centímetros de altura, partido 2, nos da un resultado de 97.5 centímetros cuadrados. Recuerden que este es área. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a realizar la conversión, porque dice aquí que el volumen de un prisma es igual a su base multiplicada por el área de su base. Entonces ya sacamos el área de la base, que es un triángulo, ahora vamos a multiplicarlo. Entonces tendremos que la altura del prisma es igual a 20 centímetros. La base, que ya le sacamos el área, es igual a 97.5 centímetros cuadrados. Tendremos lo siguiente, que sería 20 por 97.5 y nos da 1950 centímetros cúbicos. ¿Sí? Centímetros cúbicos. ¿Y por qué cúbicos? Porque aquí tengo centímetros primero y como estoy multiplicando, se recuerdan que se suman los exponentes y aquí tengo centímetros cuadrados o a la segunda, 1 más 2 me da
3, por eso son centímetros cúbicos. Eso es lo más relevante que usted tiene que saber con respecto al prisma. Y yo le aconsejo muy humildemente que cada vez que tenga un problema de este tipo, dibuje la figura. ¿Sí? La dibuje. Aquí va a ser muy difícil encontrar un ejercicio que tenga un prisma irregular oblicuo. ¿Sí? La mayoría son prismas regulares y rectos, por lo cual es más fácil dibujarlos y que usted pueda aprender a plasmar los datos de cada prisma. Que sepa sacar área de triángulo para poder sacar el volumen. Si usted está perdido con el área, olvídese del volumen, porque para esto necesitamos saber bien lo anterior. Entonces, chicos, para la siguiente semana me van a hacer favor de copiar la teoría, que es todo esto, y apenas es una página, pero quiero que lo hagan bien bonito en su cuaderno. Siempre se los he dicho, ilustran y van a realizar una maqueta. ¿Sí? Esto lamentablemente no lo han hecho muchos y yo se los he pedido desde la unidad pasada que empezamos con geometría. Las maquetas son importantes para que usted aprenda a ver los cuerpos con esos volúmenes y también aprenda a hacerlos. No es juego mío ni es ganas de molestarlos, es realmente un proceso que se debe de llevar. Si estuviéramos en presenciales, chicos, les aseguro que la mayoría de ustedes pues estaría mal, porque pocos son los que realmente subieron las figuras que se les solicitó. Y van a hacer la figura en relieve de un prisma, ¿sí? Del que usted mira aquí arriba, de la figura 65, en relieve. O sea, yo quiero ver el prisma en relieve. O sea, quiero ver esto. ¿Sí? Quiero ver la figura en relieve del prisma. Pero lo quiero ver hecho de cartón. Miren, ahí inclusive hay plantillas que les explican cómo hacerlo. ¿Ven? Entonces yo quiero ver el prisma. En este caso puede ser este, ¿verdad? Y quiero que ustedes lo hagan bien. Puede ser en papel o cartulina. Puede ser también en cartón. No es necesario comprar materiales. Usted puede, si tiene cartón en la casa o cartón de cómics, puede utilizar eso para hacerlo. Lo que sí quiero es que lo hagan. Van a hacer un ortoedro, así como este, miren. Y me van a hacer un hexaedro o cubo. Esas 3 figuras son las que va a tener nuestra maqueta. Y me la van a hacer y me la van a entregar el siguiente sábado. Así que chicos, por el momento hemos finalizado nuestra clase. Les agradezco su atención y pues nos vemos en una próxima. Feliz día.